Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy conectándome unos minutitos antes para poder compartir desde acá, desde los dispositivos. Entonces, como luego tardo ahí conectándome, es que decidí hacerlo ahora un poco antes. Así que gracias para quienes se están juntando ya. Mm, Hola, ¿cómo han estado? Empecemos a saludarnos. Falta un minuto ya para las 6 y ya para entrar en el tema. Lista, dice Gaby. Gaby, viuda de Cobain, mi querida Gaby, aquí anda. Ya está lista. Yo también ya estoy lista. Solo estoy acá compartiendo. Listo, ya compartí. Ok, creo que este es un tema que le traía muchas ganas. Le traía muchas ganas porque es un tema que nos aflige a muchos y me puedo integrar a ese interrogante. ¿Cómo pasar del pensamiento a la acción o de la teoría a la práctica o de la palabra a los hechos? Es algo que me ha estado girando y girando y girando porque efectivamente no es un tema nuevo, es un tema que creo que ha estado desde todos los tiempos, sobre todo desde los tiempos en que empezamos a confiar en esta idea de la contemplación de las cosas. Entonces voy a empezar por ahí. Hola María Auxi, qué bueno que andas por acá. Roberto, saludos desde hasta Argentina. Un abrazo hasta allá, desde Corrientes. Anduve por esa calle yo el año pasado, por allí por mayo. Estuve presentando un libro ahí ay, no recuerdo cómo se llama el lugar, pero me encanta ir a Buenos Aires. A ver si todo esto se acomoda, voy pronto. A ver, voy a empezar ya en Instagram. Del dicho al hecho, dice mi querido Edgar Reza, exacto, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y vamos a empezar con esto. Como les decía, es un tema que a lo mejor nos va a llevar más sesiones, pero ahorita quiero darles un panorama general y no extenderme demasiado en la parte teórica, porque luego me encanta a mí eso, sino también compartirles algunas herramientas que nos sirvan como puente para poder pasar o navegar desde la palabra hacia los hechos. Cuesta trabajo. ¿Por qué se me ocurrió este título o este programa? Como les decía, por supuesto, porque tiene que ver con mis propias interrogantes eh, y también por mis inquietudes, pero sobre todo porque últimamente he visto eso muy característico con personas con quien he dialogado y que lo hemos conversado, no solo desde la amistad, no solo desde la cercanía, sino también desde la práctica terapéutica, desde la consulta, porque me doy cuenta que muchas veces cuando vamos a consulta, queremos que el otro, en este caso el terapeuta, pueda solucionarnos esta cuestión de por qué todo lo que podemos estudiar, incluso todo aquello que trabajamos dentro del proceso terapéutico, tenga una repercusión en nuestra vida. Incluso estas charlas desde que empezaron, yo les llamo así literatura, filosofía y psicoterapia para tu día a día, porque ese es mi propósito, llevar toda esta parte teórica al proceso de la vida. Pero sí, eh,
es muy común este proceso de detenernos, de quedarnos como en, ¿y ahora qué hago? Podemos leer miles de libros, de veras, muchos libros, y quedarnos ahí detenidos y no pasar a la acción. No pasar a la acción por varios que yo les voy a llamar filtros, o le puedes llamar bloqueos, o le puedes llamar mecanismos de defensa, pero sobre todo tiene que ver por una resistencia a ir más allá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos también en este sentido? Es que queremos que el otro nos resuelva lo que nosotros no estamos dispuestos a realizar, no estamos dispuestos a afrontar. Entonces, ¿qué nos ocurre? Nos quedamos como en el pantano del pensamiento. Y no estoy hablando aquí de la idea de que el pensamiento o la teoría sean negativos. Creo que van de la mano. Sin embargo, ya desde hace muchísimo tiempo parece que están en pugna, parece que están separados, sobre todo desde el ámbito de la filosofía. Hay una escisión o un rompimiento de que la teoría es parte del proceso del hombre, unido sobre todo al proceso de contemplación. Y el primero que lo dice así es Aristóteles. Aristóteles un poco es el que hace esta división y nos dice que lo que busca el ser humano es la verdad, y esta verdad se puede adquirir a través de la contemplación, es decir, a través del pensamiento, y separa, fíjense, no pone en pugna, nada más separa la idea de la praxis, que tiene que ver con la práctica, la separa simplemente para unirla mejor al acto creativo, que también le llama la poiesis. La poiesis quiere decir crear. Entonces él lo separa porque hay un nivel discursivo y un nivel de contemplación de eso que estamos discurriendo o pensando, y que es necesario, ¿sabes? Es necesario quedarnos ahí un rato. Sin embargo, ¿en qué momento te das cuenta cuando ya te pasaste? Cuando ya tienes demasiado en lo haré o no lo haré, o qué me pasará, me levanto de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Mejor leo otra cosa, a ver si esa cosa, ese libro, ese video, esas clases me dan la motivación para hacerlo. Pero te voy a decir algo, así honestamente, viéndote a los ojos. Nada te va a dar la motivación si no te mueves. Nada. Absolutamente nada te va a dar esa motivación si tú no tienes un acto de voluntad para levantarte de la silla y hacerlo. Y si quieres escribir, para tomar la computadora y escribir. Puedes ir de veras a todas las clases, a todas las terapias, a todas las sesiones que desees, y va a ser un acto que depende de ti. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos volvemos adictos, adictos a todas esas prácticas o clases que nos van a decir cómo llevar a cabo, incluso, digo, no quiere decir que no lo hagamos, es simplemente otra vez para que lo reflexiones. Cuando yo te hablo de reflexión, casi siempre en todas las sesiones, estoy hablando de una reflexión que es diferente de la contemplación. Van pegadas, cierto es, pero hay una pequeña escisión o separación. ¿Cuál es esta? Que en la reflexión yo volteo a verme. Por eso es un acto de reflexión, voltear a verme. Yo volteo a verme para ver cómo esa parte externa o esa teoría me está impactando. Y entonces yo entro en un estado de autoobservación, y eso es un proceso que me va a llevar hacia la acción. Sin embargo, si yo no me detengo en ese proceso de autoobservación o de reflexión, lo que voy a hacer es seguir contemplando la teoría y deseando que el otro me lleve a ese lugar al que yo no estoy dispuesto a ir si no me jalan de la mano. No es regaño, no es sermón, de veras, es que les estoy hablando de mi experiencia, no de otra cosa. No estoy hablando porque me lo contaron, me estoy hablando porque a mí también me ocurre, y es en el momento que si yo no tomo acto de observación hacia mi propia apatía, abulia o huevonada, como le quieras decir, lo que va a pasar es que si yo no me doy cuenta, voy a seguir con esa inercia. Y entonces, ¿qué va a ocurrir?
que voy a seguir viendo videos de desarrollo humano y no es que esté mal otra vez, sino cómo decido poner en práctica eso que me están compartiendo. ¿Cómo lo decido? Esa es la gran interrogante. Te decía, hay varios pensadores, sobre todo filósofos, que se han detenido en esta parte que tiene que ver con la teoría y la práctica, la teoría y la praxis, el pensamiento y la acción, el pensamiento y el hacer, la contemplación y manos a la obra. Todo esto se ha reflexionado, como te digo, se ha de alguna forma hasta escrito a través de muchísimos libros, pero aún así no va a pasar nada si yo no me detengo y digo, lo voy a hacer. Entonces, de veras, si lo que tú crees es que yo te voy a impulsar y te voy a jalar de la mano, creo que no va a pasar, no va a pasar porque el único o la única que puede sacarte de ahí eres tú, ¿ok? Y creo que lo voy a resumir en eso. Sin embargo, si te voy a compartir algunas herramientas, ¿sí? Que te pueden llevar a esto. Y van a ser unas herramientas que no son mías, pero que yo he practicado y que vienen desde la filosofía estoica. ¿Por qué elegí a los estoicos? Porque, como te decía, a lo largo de la historia son varios los pensadores que han hablado de esto, sin embargo, se pueden quedar todavía en el pensamiento, pero nos dan una idea. ¿Para qué son los libros en este sentido? Los libros en este sentido a lo que nos llevan es a simplemente de la mano para generar un camino que nos va a llevar hacia la práctica. Pero el libro no es la práctica en sí. El libro simplemente es señalarnos el camino, porque estaba buscando esa palabra, señalarnos el camino, señalarnos de alguna manera cuál es el sendero en el que podemos nosotros caminar, pero no va a caminar por nosotros. Eso es lo que ocurre. Entonces, regreso a esta parte de la terapia. Esta parte de la terapia significa que a veces podemos hacernos, y lo cual me parece de veras algo muy, muy normal, ni siquiera es que me moleste, es solo como para reflexionarlo, como les compartía desde el principio. Podemos ir a miles de terapias, diferentes enfoques, podemos ir incluso a cuestiones más esotéricas, voy a ir a que me lean el tarot, voy a ir a que me lean la mano, voy a ver si me dan una fotografía de Laura, voy a ir con otro terapeuta, voy a ir a tal cosa, pero por más que te recomiende lo que te recomiende esa persona, si no lo llevas a cabo no va a suceder, no va a suceder. Por eso te digo, hagámoslo, pero tomando conciencia de esto, de que por más que lo dialoguemos, no sucede, aunque suene una obviedad, hasta que sucede. No sucede hasta que se te inflaman las gónadas, así lo voy a decir. Si no sabes qué son las gónadas, eh, es una palabreja que te puede servir para decir eh, el espacio íntimo del ser humano o las partes íntimas del ser humano. Pero las gónadas es en general, tanto en femenino como en masculino. Entonces, lo puedes usar de esta manera, hasta que no se te inflamen las gónadas. Entonces, puedes decir como, hasta que se me inflamaron las gónadas, lo hice, lo hice. Eso es la verdad. O sea, no va a ocurrir otra vez, perdón que insista tanto, hasta que ocurra otra vez, ¿no? Entonces aprendes esto y dices, hasta que se me inflamen las gónadas. A mí me sirve porque tú sabes qué es, no lo diré yo, porque ya sabes qué es. Simplemente, cuando yo me levanto y lo hago, ocurre. Hay un meme que yo compartí en algún momento y que dice, si quieres aprender a escribir y sale un muñequito donde una mano le da una pluma y le da un papel y dice, escribe, ¿no? Si quieres aprender a escribir, escribe. Si quieres aprender a leer, lee. Si quieres tener un mejor cuerpo a través del ejercicio, haz ejercicio. Es lo mismo. Fíjate, en el ejercicio es como más palpable porque nadie va a hacer ejercicio por ti. Si no lo haces tú, no va a suceder.
es lo mismo. Estamos ejercitando esa parte de nosotros que sí está vinculada con la voluntad, pero que también está vinculada por una costumbre de quedarnos en la parte del pensamiento y generar ciertos bloqueos para la acción. Como te decía, hay varios filósofos que lo han estudiado, entre ellos Kant, entre ellos Hegel, por si quieres darle un ojito a esto. Es Kant el que habla incluso de una racionalidad práctica, por supuesto, o también este famoso filósofo que estuvo viviendo muchos años aquí, que la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM lleva su nombre, que es Adolfo Sánchez Vázquez, que él habla de una filosofía de la praxis también. Hay varios estudios sobre esto, pero no me quiero detener ahí porque creo que quienes mejores llevaron a la práctica la filosofía fueron los estoicos. Los estoicos desde la perspectiva de que toda teoría, dice Epicteto, no tiene valor alguno si no es como una preparación para la práctica. Otra vez, toda teoría no tiene valor alguno si no es como preparación para la práctica. Por lo tanto, es necesario un método para el mejoramiento del hombre. Necesitamos un método. ¿Qué es lo que hacen los estoicos? Fíjate, ya te lo he compartido en otros programas, pero lo voy a enfocar hacia aquí. Dice, dice aquí una persona del Instagram, dice, la costumbre es más fuerte que el amor, decía Juan Gabriel. Exacto, el gran filósofo. La costumbre es más fuerte que el amor, nos dice Juan Gabriel, efectivamente. Pero vamos a ver qué pensaría Juan Gabriel leyendo a los estoicos. Yo creo que hubiera generado algo interesante. Y aunque Juan Gabriel, fíjense, hablando de Juan Gabriel, hablaba de esto que la costumbre es más fuerte que el amor. Juan Gabriel era un hombre que se la pasaba haciendo, ¿eh? O sea, hizo miles de, yo no, bueno, no sé, estoy exagerando, pero cientos de canciones yo creo que sí hizo, ¿no? O sea, sí se detuvo y escribió. Pero vamos a regresar a los estoicos. Los estoicos, les decía, son aquellos filósofos que se traen la idea de la contemplación, pero puesta en la práctica. Son los primeros que, no los primeros como tal, pero sí los que los llevan efectivamente a la práctica. ¿Cómo lo hacen? Para empezar, lo que ellos hacían era filosofar en los portales, ¿sí? Estoa quiere decir pórtico o portal, por eso son los estoicos, porque llegaban a los portales y ahí empezaban a hablar sobre filosofía. Uno de ellos, por ejemplo, Zenón de Sitio, inicia su descubrimiento de la filosofía a través de lo que se usaba en su tiempo. Eran los cínicos, por ejemplo, y también una filosofía platónica. Él empieza a buscar con cuál se adapta más y se da cuenta, como los cínicos es demasiado práctico y rechazan la teoría, o la parte de los platónicos, que hablan sobre todo del mundo de las ideas, se concentran más en la parte contemplativa o la parte metafísica, por llamarla de esa forma. ¿Y qué pasa? Que no se siente cómodo en ninguno de los dos y lo que hace es su propia escuela. Sin embargo, esta escuela va a tener una repercusión mucho mayor y mucho más práctica dentro de la filosofía romana de los estoicos, a través de Séneca, a través de Marco Aurelio y a través de Epicteto, que son los tres grandes estoicos ya romanos. Ellos llevan esta parte teórica a la práctica, pero a través de una metodología. Ellos sí tienen una metodología y le llaman una metodología moral, es decir, diversas herramientas que nos van a acercar para no quedarnos solo ahí. ¿Cómo lo hacen? Fíjense, lo voy a decir muy rápido. Hacen ejercicios, así les llaman ellos, ejercicios, tal cual como hacer un ejercicio así de levantar pesas, hacen ejercicios vinculados con la vida. Si tú quieres adentrarte más a esto, hay un libro que me parece muy interesante, que es de este italiano que vive en Estados Unidos, déjame decirte bien el nombre, que se llama Massimo Piglucci. Ya sabes que las referencias te las voy a dejar en el título del programa cuando lo termine. Massimo Piglucci lo que hace es traerse esa filosofía de la antigüedad y generar métodos o ejercicios modernos. Entonces hay dos libros de él que podrían acompañarte para este proceso
de salir solo del pensamiento. ¿Cuáles son? Uno de ellos se llama Cómo ser estoico, filosofía antigua para vivir una vida moderna. Ese es uno. Y el otro se llama, que es más práctico todavía, se llama Cuaderno estoico, cómo prosperar en un mundo fuera de tu control. En ese cuaderno, ahorita me voy a regresar a las prácticas estoicas, pero en ese cuaderno lo que nos menciona Máximo es una serie de ejercicios para que tú los realices en un año. En un año, o sea, va, de veras que me pareció un acto hasta de bondad de su parte, porque nos va llevando de la mano, sí a través de la filosofía estoica, pero muy práctico. Por ejemplo, el número uno, y es en el que nos podemos atorar muchísimo, es identificar a través de un acto que los estoicos llaman la ascesis. La ascesis, que lo que quiere decir es llevar nuestra vida a una actividad interior también. La actividad interior, ahora le llamaríamos la introspección. Y nosotros regresamos a nosotros mismos, como te decía hace un rato, yo le llamo reflexión, pero ellos le llamarían ascesis. Ascesis, que significa introspección o detenerme a meditar sobre mí mismo. El que lo hace genial aquí es Marco Aurelio. Marco Aurelio nos ofrece una serie de meditaciones que también ya te he hablado de ellas en otros programas, sobre todo lo mencioné en los detox mental, porque fue nuestro guía. En estas meditaciones, y este es un ejercicio que propone Máximo en su cuaderno estoico, es que todos los días te detengas y hagas una introspección o una ascesis sobre cómo fue tu día, pero no que lo narres, sino que te detengas en distinguir qué te gustó del día que tú hiciste bien o qué crees que no hiciste bien. Cuando tú haces esa introspección, lo que estás haciendo es darte cuenta qué te funcionó y qué no. Ese es un gran ejercicio que te va a llevar de alguna manera a salir solo del pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas el acto de la reflexión hacia la escritura, estás dejando de alguna manera a través del acto de escribir un objeto material como un diario o unas meditaciones como las de Marco Aurelio, donde estás tomando conciencia de ti. Este cuaderno que nos menciona Máximo nos habla en la primera semana, te dice, ¿qué es lo que tienes que distinguir? Tienes que distinguir primero qué depende de ti y qué no depende de ti. Y esta es una de las primeras enseñanzas que nos habla en su manual Epicteto. También por si quieres adentrarte en Epicteto, vas a encontrar, esto es lo primero que dice, es necesario darte cuenta qué es lo que depende de ti y qué es lo que no depende de ti. ¿Cómo se llevaría esto a la idea de salir de la teoría para llevarlo a la práctica? A veces lo que nos detiene es que queremos que la parte externa se mueva para yo moverme. Y eso la verdad está muy complicado. Así, no solo complicado, sino que a veces imposible. Es decir, cuando generamos esas ideas de no lo voy a hacer hasta que ocurra tal, ¿sí? Eso creo que es lo primero y lo más importante para sacarnos de esa zona del pensamiento y llevarlo a la acción y llevarlo en conjunto. Otra vez, lo que depende y no depende de mí, que es una enseñanza estoica. Y la primera semana del cuaderno estoico nos dice, identifica qué depende de ti y qué no depende de ti. Un ejemplo, ¿qué no depende de mí? Que ustedes estén conectados en este momento. La verdad es que no depende de mí. Se va a conectar quien lo desee y si tiene tiempo y a lo mejor si tiene empatía con lo que yo estoy diciendo, pero no se va a conectar aquel que no le interese. Entonces, eso no depende de mí. ¿Qué depende de mí, Glafira? Que yo prepare lo que les voy a compartir hoy, que me ponga a leer a lo largo de la semana, que haga relación con algunas ideas que yo tengo y con las ideas del tema que voy a trabajar. Eso sí depende de mí. Sin embargo, si yo digo, es que yo ya, pues, a menos de que estén 200 personas conectadas, voy a hacer el programa. Híjole, entonces así va a estar súper difícil,
porque nosotros nos reunimos entre Instagram y Facebook alrededor de 50 personas, 60 y a veces ha llegado hasta 80. Pero yo, ¿cómo voy a hacerle? O sea, para que esas personas se conecten a esta hora. Eso no depende de mí. Y eso es lo que provoca a veces un bloqueo, como les decía, o como también le podemos llamar, un alto para que yo me levante de la silla, que estoy esperando tener primero una acción externa para entonces yo decidirme y moverme. ¿Qué depende de mí? Que yo esté esta hora con ustedes. Pero si se llegara a ir la luz, toco madera porque no quiero que se vaya en este momento, si se llegara a ir la luz, no va a depender de mí. Yo hice lo que pude para poderme conectar con ustedes y aquí estoy, hasta me bañé para estar con ustedes y acompañarlos y decirles toda esta parte de los estoicos que me parece maravillosa. Pero ese es el primer punto, identificar qué depende de mí, qué no depende de mí, porque esa es una característica que nos puede paralizar o nos puede llevar a la inacción. Necesito tener todo bien acomodadito e ideal para que funcione. No va a suceder. A veces sucederá, pero casi nunca sucederá. Hoy me siento como regañona. La verdad no quiero regañar a nadie. A lo mejor me estoy regañando a mí misma, pero no, me emociona mucho compartirles esto porque sí quiero que de alguna manera hoy, por ejemplo, se pusieran a hacer esta práctica meditativa de la cesis o la introspección, en donde se sienten y digan qué me funcionó en el día y qué no. Eso lo hizo Marco Aurelio a lo largo de toda su vida y era un emperador en Roma y le funcionó muchísimo. Si solo hiciéramos esa práctica diaria, ¿qué pasaría? Vamos a tener conciencia de cómo nos estamos comportando a lo largo de nuestra cotidianidad. Pero otra práctica que también hacían ellos era, fíjense, esta puede estar vinculada con la sesión pasada. Una de las prácticas que hacían para poder salir de esa parte del pensamiento y tomar acción era pensar, y lo hacían muy evidente, en que ese día podían morir. La semana pasada, como cayó 2 de noviembre, les compartí el tema de la muerte. Pero fíjense, va muy ligado. Ellos hablaban de tener presente, y para algunos puede ser hasta temeroso, ¿no? También lo hablamos un poquito la sesión pasada, pero una práctica es pensar constantemente en la muerte para darte cuenta que ese día se puede acabar y que ya no vas a estar y que no hiciste lo que querías hacer. Constantemente lo traen a su memoria. El día de hoy me puedo morir, el día de hoy me puedo morir. Y no solo eso, para no teorizarlo y estarse quedando el día de hoy me puedo morir, se iban a lugares donde, pues como un panteón, o iban y visitaban tumbas, o iban y veían un cadáver. ¿Para qué? Para estar presentes ante el proceso de la muerte y decir, cualquier día o este día me puede pasar a mí. ¿Y qué pasa? Ese es un resorte para que te levantes y digas, lo voy a hacer porque si me quedo sentado, o como decíamos hace un rato, si no se me inflaman las gónadas en este momento, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, esa también era una práctica que ellos hacían para no quedarse solo en el acto contemplativo. ¿Qué más hacían? Estoy revisando para que me alcance el tiempo. Bueno, voy a leer un poco de lo que nos dice en su manual o es un cuaderno estoico. Creo que aquí va a estar como más práctico. Fíjate, dice este autor, que les digo que es un gran libro porque lo trae muy aterrizado a la modernidad. Nos dice que hasta nos compremos un cuadernito, cómo estar escribiendo, cómo estar evaluándonos. La verdad es que es práctico, o sea, práctico, pero no va a suceder otra vez en mi actitud regañona que traigo hoy si no lo haces, si no lo hacemos. Dice, semana 2. En la primera semana tenías que revisar e identificar qué depende de ti, qué no depende de ti. En la segunda semana es identificar y centrarte en lo que depende completamente de ti. Es decir, por el ejemplo que les puse, yo me concentraría en este momento en que lo que depende de mí es preparar la sesión de hoy,
leer, estar a tiempo, eh, no sé, maquillarme un poco, elegir lo que me voy a poner, todo eso depende de mí. Si yo me centro en eso y lo llevo a cabo, lo que va a ocurrir es que es un acierto para mí y lo voy a tomar como una práctica. Y eso ya quita la carga de lo que no depende de mí, poner mi foco de atención ahí y quedarme ahí. Es decir, es que si, híjole, es que hoy me levanté más tarde de lo común, entonces pues ya no alcancé a leer lo que quería leer. Lo que estamos haciendo ahí es quedarnos en un estado simplemente contemplativo y entonces no vamos a pasar a la acción. ¿Qué nos dirían los estoicos? Aunque te hayas levantado a la hora que sea, ponte en acción y lee a esa hora, ¿sí? A ver, vamos a ver qué más nos dice para la semana 3. Yo lo estoy empezando a hacer, ¿eh? Le di una leída y luego me regresé para empezar a hacer los ejercicios. La tercera semana dice, mira desde afuera, como si tú fueras el espectador de lo que te está ocurriendo y fueras el director de orquesta de tu vida. Te va dando también una serie de señalamientos, te va pasando algunas reflexiones de Epicteto, de Marco Aurelio, de Séneca, te acerca a los estoicos. Vamos a ver qué dice la semana 4, yo no he llegado a hacer esa, pero dice, adopta la perspectiva del otro, es decir, ponte en los zapatos del otro. Todo esto te lo va llevando a través de la reflexión, pero también de la práctica, pero también de la escritura. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando menos piensas, ya lo estás haciendo. Pero me voy a detener un poco también en compartirte cuáles son aquellos bloqueos, mecanismos de defensa o como les quieras llamar, impedimentos para que no arranques del pensamiento a la práctica. Y esto lo tenemos todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomar conciencia de ellos o reflexionar o hacer nuestra introspección o ascesis, como dicen los estoicos, ¿ok? Yo anoté algunas, pero tú seguramente sabes más y las puedes tomar en cuenta. Una de ellas es que podemos quedarnos en la idea simplemente de la reflexión cuando juzgamos a los demás, pero nosotros no somos congruentes con lo que decimos. Como decía hace rato mi querido amigo Edgar Reza, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, tener una actitud aleccionadora con el otro. Fíjense, ese es un buen tip. Cuando tú te notes que quieres corregir a los demás, voltea a verte. Voltea a verte porque seguramente tiene que ver con algo que a ti te cuesta corregir en ti. Sin embargo, en el otro lo podemos ver más fácil. Ay, este que se levanta tarde, ¿no? Y luego agarramos ese tono. Ay, este que se levanta tarde, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Entonces regresa, obsérvate a ti mismo y di, a ver, ¿yo lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Ese es un filtro para que te des cuenta si está siendo congruente o no congruente y puede ser este juicio hacia los demás lo que te está impidiendo que tú te vayas a la acción. Es decir, otra vez, concéntrate en lo tuyo, como nos decía hace un rato el manual. El número 2 que también nos puede impedir para que nosotros llevemos del pensamiento a la acción o de la teoría a la práctica es el temor a equivocarnos. Entonces, quédate un poco en ti y date cuenta, ¿tengo miedo a que me voy a equivocar en esto? Y entonces no lo hago. Otro es, y me parece que es el más importante desde mi punto de vista, la proclividad a confiar o querer que el otro me resuelva. Ahí nos vamos a quedar mucho tiempo, que el otro lo haga por mí, ¿sí? Otra vez, como les decía hace un momento, voy a ir a miles de lugares, voy a ver si ese libro o ese autor me resuelve lo que yo quiero. Ese autor, esa persona, el que quieras, consejero, terapeuta, amigo, guía, no te lo va a resolver, como ya lo dije hace un momento. ¿Por qué? Porque puede ser nada más una herramienta para que tú sigas tu camino. Para eso son los libros. El libro no te va a decir qué hagas, ni yo en este momento te estoy diciendo qué hagas. Te estoy compartiendo herramientas que hasta que tú las hagas, te vas a dar cuenta si son efectivas o no son efectivas. Y ese es el primer punto, creo, de los más importantes. Te decía, es la congruencia,
hay un temor, congruencia e incongruencia, temor a equivocarnos, pero también esa idea de que los demás nos resuelvan la existencia. Es decir, no estoy tomando la responsabilidad de mi vida en mis manos. Entonces, ¿qué hago? Que lo exterior me resuelva lo que yo quiero hacer. Otra vez, regreso a esta idea. Entonces yo voy a esperar que hasta que se conecten 200 personas, yo voy a empezar a hacer mis programas. Pues aquí me voy a quedar sentada, porque imagínense cómo voy a generar más personas que estén escuchándome si yo no sigo haciendo estas charlas con la disciplina, con las ganas, con todo lo que implica hacer un programa todos los lunes a las 6 de la tarde. Entonces, en una de esas se pueden conectar 200. No sé cuánto va a pasar, no sé cuándo va a pasar, pero si no pasa, mi compromiso ahorita es hacer este programa todos los lunes a las 6 de la tarde. Si yo estoy esperando a que el otro lo haga por mí, o es decir, que hasta que la circunstancia cambie, yo lo voy a hacer, me voy a detener ahí y va a ser una un estado más bien recurrente para que yo no haga nada. ¿Ok? Entonces es que yo voy a ir, de veras, para quienes vayan a terapia, lo estoy diciendo, creemos que porque vamos a terapia, es el terapeuta el que nos va a cambiar la existencia. Híjole, ojalá se pudiera, de veras, ojalá fuéramos magos, desde mi parte terapéutica lo digo, para que el otro pueda generar magia y creatividad. Yo puedo compartirle mi experiencia, puedo ofrecerle algunas herramientas, pero si no se hacen, no va a pasar. Y entonces, ¿qué ocurre? Decimos, este libro que leí sobre los estoicos, el cuaderno del estoico, no me sirvió. Ok, entonces preguntaríamos, ¿hiciste todos los ejercicios a lo largo de un año? No, solo hice 3 meses y ya no me funcionó. Yo te diría, otra de las cuestiones que nos bloquean es la no constancia. Es decir, la idea de no insistir ante eso que queremos lograr. A la primera de cambios, yo digo, ay no, hoy solo están conectados 10 en Instagram, entonces ya no voy a hacer el programa. Si yo no insisto, si yo no insisto, si yo no insisto, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Voy a tirar la toalla y ya no lo voy a hacer. Entonces, todas esas ideas que tuve a lo largo de cómo generar un programa no van a funcionar para nada. ¿Qué más? Querer aprender de la nada. Así, es bien raro esto, pero a todos nos pasa. Como que quisiéramos tener ya la varita mágica de saber todo de la noche a la mañana, pero no detenernos a leer, no detenernos a escribir, no detenernos a hacer ejercicio, no detenernos a equivocarnos. Esa es otra de las cuestiones que nos limitan a generar una acción. Temor a equivocarnos, lo decía hace un rato, temor también al ridículo. Es muy fácil ver que alguien se vulnera frente a, no sé, a decir, hoy voy a leer uno de mis poemas en Instagram, ¿no? Y a lo mejor no lo lee de la forma más hermosa y bella y se está vulnerando. Temor a vulnerarnos. Entonces nos reímos del otro. Lo hizo mal. Dijo esto mal. Pero a ver, ¿tú te estás vulnerando también? ¿Lo estás haciendo? Y creo que no nos detenemos en eso. Otra vez volvemos a la primera parte del bloqueo, ¿sí? Les digo, discúlpenme, hoy ando regañona. ¿Quién sabe qué me pasa? Pero no, no es regañona. La verdad es que lo hago con cariño. Lo hago con cariño, pero sí me quedo pensando en esto, ¿no? O sea, por eso yo también, cuando veo una persona que hace lo que puede a través de las redes, porque ahora todos estamos conectados ahí y alguien a lo mejor lo hace muy bien y alguien lo hace muy mal porque no sabe cómo hacerlo, porque es tímido. Tenemos temor al ridículo y eso creo que nos pasa que también nos limitamos y no lo hacemos. Y sin embargo, sí podemos criticar al otro que lo hace y eso nos limita a no salir de ese estado del pensamiento o de las ideas para generar acción, el temor al ridículo. ¿Qué otra cosa? Temor a finalizar. Y aquí me dicen también, Nicandro, la constancia. La constancia es importante. La constancia es importante porque si yo no tengo esa constancia,
Si yo no me vulnero, si yo no finalizo lo que empecé, pues lo que va a ocurrir es que voy a generar otra vez el hábito de no levantarme, de no hacerlo. ¿Cuál más? Mm, ok, esto me voy a detener un poco en eso y voy a pasar a compartirles un ejercicio. La energía que tenemos al principio de hacer una cosa, es decir, salimos de la idea, salimos del pensamiento, dejamos de teorizar y decimos, hoy voy a escribir un libro, pero tenemos unas ganas enormes o voy a hacer ejercicio y empiezo y yo solo subo y bajo escaleras, ese es mi ejercicio, ¿no? Entonces subo y bajo escaleras, ya tengo 2 meses o no sé cuánto y después empieza como a decaer el ánimo. Es parte del proceso. Creemos que cuando empieza a decaer el ánimo es porque ya no lo quiero hacer. Aguas. La parte del proceso de tomar acción tiene que ver con esta energía que se va moviendo. Habrá momentos en que no lo quiero hacer, sin embargo ahí va a entrar para generar más práctica que insistas, insistas, insistas e insistas. No va a haber de otra. Ah, ya se me olvidó hacer el ejercicio, lo hago en la mañana. Ay, pero estoy bien cansado. Lo haces cansado o cansada. ¿Cómo voy a generar esto? Cuando ya lo estás haciendo, se vuelve a activar esa energía. De veras, de inmediato. Si yo dejo esa pereza a un lado, la energía, ¡pum!, vuelve a instalarse y a salir. ¿Por qué? Porque ya lo estoy haciendo. ¿Qué significa esto? Que va a ocurrir mientras lo haga. Pero si yo no lo hago y si digo, no, es que hoy no, de plano ya no, y tiro la toalla, entonces me voy a quedar ahí y no voy a pasar a la acción y no voy a generar más energía. ¿Y qué va pasando? Que lo voy dejando hasta que lo solté, ya no lo hice, me olvidé de eso. Esas son algunas de los, podemos llamarle bloqueos o impedimentos para no pasar de una acción a otra. Pero como te dije, el puente entre pasar o de dejar la teoría para la acción puede ser el acto de introspección o el acto de autoobservación o de reflexión, que eso va entre la acción y la práctica, ¿sí? Cuando yo me doy cuenta cómo me impacta eso, cómo lo estoy haciendo, cuando me detengo a integrar eso que voy conociendo, entonces, ¿qué pasa? Es más fácil que llegue a la acción. Por ejemplo, cuando estamos leyendo una cosa, si yo leo un libro, pero no me detengo a darme cuenta cómo me impacta, entonces va a ser más difícil que lo lleve a la acción. Si yo digo, voy a leer tal libro y voy a sacar tantos puntos de ahí, que voy a elegir cuáles voy a llevar a la acción, ese libro va a tener una repercusión en mi vida. Pero si yo solo lo leí y dije, no, no me sirvió, leo otro, no, no me sirvió, leo otro, no, no me sirvió, vas a leer todos los libros que quieras y no te van a funcionar. ¿Qué haría falta entonces? Otra vez, detente, elige qué es lo que te sirve de ahí, anótalo si quieres y genera pasos para aplicarlo. Aunque te equivoques, aunque lo hagas mal, aunque te caigas, te vuelves a levantar. Pero te voy a compartir un ejercicio que me parece que puede ser también un motor para activar esta parte de la teoría al pensamiento. Es un ejercicio que se llama proyección a futuro, por si lo quieres anotar. Esa proyección a futuro, Stanislavski, este autor que a mí me encanta, que les quiero compartir su libro, se llama Sistema y Métodos del Arte Creador. Aquí nos da una serie de pensamientos en donde genera cómo nosotros podemos activar esta parte creativa, ¿no? A ver, algunos de los pensamientos que nos dice es, por ejemplo, el autodominio como elemento creador solo lo alcanza, por otra parte, sobre todo él se enfoca en los actores, el actor que ya no está bajo la influencia de sus pasiones personales, tales como la envidia, los celos, la rivalidad y el deseo de primacía, que han sido sustituidos por un entusiasmo artístico y por una desinteresada alegría de ser capaz de transmitir desde el escenario los éxtasis del alma y demostrar precisamente eso, no a sí mismo en los espectadores, ¿sí? Nos va a compartir esta idea de cómo activarnos creativamente. Otra de las maneras, antes de pasar al ejercicio,
que también nos puede generar una activación, no solo la introspección, no solo generar como algunos de los aspectos que nos dice Stanislavski, también es, y esto siempre se los comparto, pero lo voy a hacer de nuevo, porque me parece que tiene que ver con el sentido de la congruencia. Es generar o leer o integrarnos o traer a nuestra vida la historia de otros que sí lo han hecho. La historia de gente que nos motive a través de su propia historia, estoy hablando sobre todo de biografías, que nos lleven y nos generen un impacto que nos mueva a nosotros, ¿sí? Que veamos a través de la experiencia del otro qué fue lo que le funcionó, porque en una de esas a mí también me funciona y me activa para que yo lo haga. Y te darás cuenta que a lo largo de todas las biografías va a haber tropiezos, va a haber caídas, va a haber pozos profundos del que al parecer no se puede salir y sin embargo algo ocurre, activan sus gónadas y salen de ahí, ¿ok? Estoy pensando, por ejemplo, en Kierkegaard. Este libro, si quieres leer una biografía intensa y buena de Kierkegaard y profunda, sobre todo porque se concentra mucho en los diarios personales y nos da muchos fragmentos de los diarios personales, entonces te va ilustrando bastante bien. Se llama Kierkegaard, una biografía, ya sabes que te dejo la referencia después de que termine el programa, de Alastair Hanay, ¿sí? Entonces, puedes adentrarte en la biografía de Kierkegaard, que es uno, por eso a mí me motiva, de cómo fue congruente él, no solo en el sentido de su vida, sino de su pasión como la filosofía, cómo deja incluso su parte romántica siendo congruente, no estoy aconsejando eso, pero él lo hizo porque tenía que ver con su propia filosofía, cómo este personaje que era deforme llega a descubrir esas partes no solo psíquicas, sino también estructurales del ser humano desde su subjetividad, llevándolo a su propio proceso de existencia, viviendo a través de cómo escribió su filosofía. Eso es lo que vas a encontrar en Kierkegaard. O pienso, por ejemplo, en Nietzsche, que también hizo algo parecido, llevar una biografía de vida congruente. Y a veces tú puedes decir, no estoy de acuerdo con él. Yo puedo no estar de acuerdo con él en muchas cosas, pero congruente sí era. Hay un libro que no es su biografía como tal, que es una biografía ficcionada a través de su proceso de existencia. Sin embargo, sí nos da una característica del apasionamiento también de Nietzsche. Pero como personaje de novela, también esa ficción nos dice cómo era congruente. Y este ya lo he recomendado en otros momentos. El libro se llama El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom, y nos habla, no es una biografía tal cual al pie de la letra, de una vez se los aclaro, lean el libro en lugar de ver la película, por favor, pero nos va a dar un panorama muy profundo también de la estructura filosófica de Nietzsche y de cómo a través de sus propias dolencias, incluso físicas, las llevaba magistralmente a un poder de acción y de escritura. O también pienso, me voy a ir más rápido porque ya quiero ponerles el ejercicio, eh, pienso en esta escritora magnífica que es Colette. Esta es una biografía de ella. Y bueno, Colette, que fue esta escritora francesa que al principio tenía que escribir como si fuera un oficio para su esposo, y su esposo escribía, más bien no escribía, se robaba lo que ella escribía y le ponía su nombre, ¿no? Entonces ella era como una escritora fantasma, pero cómo se eleva por sobre esto, cómo cae por sobre esto, cómo también su orientación sexual la lleva a descubrir y a ser congruente desde la creatividad, desde el tiempo que estaba viviendo. Es de las primeras mujeres junto con George Sand que se empiezan a vestir de hombres, pero al mismo tiempo tienen un vínculo con lo femenino muy fuerte y una fortaleza que va mucho más allá de su obra. Entonces, estos son inspiradores o más bien son motores para que nosotros a través de la biografía de los demás podamos concentrarnos en nosotros mismos. Y les decía, regreso a Stanislavski para compartir uno de los ejercicios, no como tal, yo lo adapté para compartírselos ahora, pero un ejercicio que es actuar como sí.
¿Qué va a pasar con esto? Si tú tienes la completa pereza, si temes, si te da miedo el ridículo de hacerlo o no hacerlo, puedes actuar como sí. Fíjate bien en esa frase, como sí. ¿Qué significa? Que vas a llevar hacia ti la idea de que ya lo hiciste. Y esta es una práctica que hacen los actores según el método de Stanislavski. Encarnar ese ideal que yo tengo. Si yo quiero, como les comentaba hace un rato, una idea mía de que me estuvieran viendo en los programas 200 personas, yo me imaginaría quién sería yo hablándole a 200 personas. Creo que honestamente no sería tan diferente, pero aún así, piénsate tú, ¿quién serías haciendo eso que quieres ser? Ese es el como sí que nos comparte Stanislavski. ¿Qué características tendrías que ahora no tienes? Piénsalas, escríbelas tal vez en estos segunditos. ¿Quién serías tú siendo como si ya fueras ese? Ese es un pequeño truco que nos sirve, fíjate, es un truco como lo estoy diciendo. Es incluso al principio falsear esta idea de ser el que quieres ser para que poco a poco vaya aterrizando. ¿Qué decía Stanislavski? Sé Hamlet, como si fueras Hamlet. Y entonces encarnaban a Hamlet. Aquí yo te diría, sé el que toma acción. Entonces vamos a hacer un ejercicio a través de cómo puedes encarnar a ese que quieres llegar a ser y cómo nos lo comparte Stanislavski con el cómo sí. Y de ahí podemos pasar, sí, desde una idea del pensamiento, desde una idea de una visualización creativa, que es lo que vamos a hacer ahorita, pero pasar, no solo teorizar y quedarnos en esa parte, como te decía, estancada, donde no puedes arrancar. Y vamos a hacer ese puente desde la imaginación. ¿Para qué? No, esta ha sido mi frase a lo largo de toda la sesión. Para que se te inflamen las gónadas y que digas, sí lo voy a hacer. A través de la biografía de los otros, pero a través de creértela, a través de que sí lo estás haciendo. Entonces, va, nos quedan 9 minutos, así que me voy a apurar. Ya sabes, y los que no lo sepan, que las visualizaciones creativas es tomar una postura eh, donde vas a hacer una introspección a través de la imaginación. Entonces te voy a pedir que te pongas con la espalda recta muy rápido. Si me tarda un poquito más, a los que están en Instagram se pueden pasar a Facebook y ahí puedo alargarme un poco más porque en Instagram no puedo. Ok, entonces ponte con la espalda recta. Puedes cerrar tus ojos o los puedes mantener abiertos. Recuerda, estamos haciendo un ejercicio del como sí. Del como sí puedo ser ese que quiero llegar a ser, pero pasando del pensamiento a la acción. Cierro mis ojos y me siento cómoda o cómodo cerrando los ojos. Tomo una respiración profunda y voy no solo a imaginar, sino a sentir que ya soy él o la que toma acción. Y respiro profundo. Tal vez con una pequeña acción. Si yo quiero leer, entonces me imagino como si ya estuviera leyendo. Es el puente para lograrlo. Es una preparación para que cuando yo abra los ojos, agarre un libro y me ponga a leer. Tú sabrás qué es aquello que te cuesta llevar a la acción y que lo piensas demasiado. ¿Qué es? Imagínatelo, pero imagina que ya lo estás haciendo. Siente que ya lo estás haciendo. Si es un libro, huele el libro, tal cual, desde tu imaginación. Si te imaginas que estás haciendo ejercicio, imagínate que estás sudando y que ese sudor te baña el cuerpo. Si imaginas, por ejemplo, que quieres ser un gran orador, pero que te cuesta trabajo hacerlo, imagina que hay un público frente a ti. Este ejercicio lo puedes hacer en cada instante cuando tengas un tambaleo o un mareo o la indecisión de no hacer aquello que estás pensando. Y entonces empiezas a practicar el como sí y respiras profundo.
y sientes que ya lo estás haciendo, pero en presente. No es, aunque se llama proyección al futuro, no es tal cual el ejercicio en el futuro, es en el presente. Y empiezas a decirte a ti mismo o a ti misma, estoy en este momento realizando tal acción. Tú sabes cuál. Y empiezas a experimentarla y empiezas a sentir cómo tus manos tal vez sudan porque lo estás haciendo, cómo tu corazón empieza a palpitar porque estás realmente enfocado en esa actividad, cómo decides, por ejemplo, a través de esta imaginación, experimentar los colores que están ahí, los olores, empiezas a saborear el acto de estar realizando lo que has querido hacer por mucho tiempo. Vas a empezar así, desde el como sí. Empiezas a generar que esa estructura de la imaginación se vaya llevando poco a poco al terreno de la realidad, de lo tangible, de aquello que se va haciendo material. ¿Quieres ser un escritor? ¿Te imaginas que estás escribiendo, que estás ante la pantalla, que tus manos están tocando las teclas, que estás generando una gran obra? ¿Cómo te sentirías en ese momento? Ve revisando lo que estás experimentando. Siente la acción desde la imaginación para que cuando abras los ojos estés listo y preparado para hacerlo tal cual. Ahora da un respiro profundo y abre tus ojos. Y ahora sí me alcanzó el tiempo. Tenemos 5 minutitos para que me digas tus dudas, me digas tus comentarios. Ya sabes que los ejercicios los hago un poco rápidos, pero tú los puedes hacer ya de manera más profunda. La intención de este ejercicio del como sí es llevar primero desde la imaginación para después practicarlo en la parte ya mucho más tangible de la realidad. Pero ese es un buen puente, ¿sabes? Es un buen puente y lo puedes hacer desde la comodidad de la cama aparte, ¿no? Así como inspirándote para hacerlo, tomándolo con calmita. Si aún no lo haces, vuelve a hacer la práctica de la imaginación. Por lo menos haz la parte de la imaginación. Todavía no te atreves a hacer el ejercicio, es decir, físico, pero lo estás imaginando. De veras, va a llegar un momento en que sí lo vas a hacer, pero por lo menos imagínate desde el como sí que nos dice Stanislavski. También lo habla en Un actor se prepara, que tiene que ver en cómo encarnar a los personajes. Entonces, cuéntame cómo te fue, cómo te sentiste, qué pasó. Dice, a ver, voy a leer algunos de sus comentarios. Dice Bon Moore, dice, una de las cosas que sucede es que quiero hacer tantas cosas, hago un rato una, hago un rato otra, y como que me saturo y mi mente se vuelve loca y ya no sé dónde. Ah, qué razón tienes, es cierto. Eso nos pasa. Pero ¿qué ocurre si haces este ejercicio, por ejemplo? Te detienes en una sola cosa y la imaginas hasta que la terminas. Si la imaginas hasta que la terminas, después de que abres los ojos, la empiezas a hacer y va a ser tal vez como más lógico que si llegues hasta el desenlace. Si no ocurre y te dan ganas de hacer otra cosa, te detienes y vuelves a imaginar que la terminas. ¿Sí? Eso creo que puede funcionar. Ok, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, cuéntenme cómo les fue en este ejercicio, ¿realmente se sintieron ahí o no se les prendió nada? ¿Qué pasó? A ver, ya estamos a punto de terminar. Dice Blanca Novelo, sentí presión en el entrecejo y me latía más rápido el corazón. Cuando nosotros llevamos la imaginación, Blanca, hacia el aspecto del cuerpo, quiere decir que estamos a punto de llevarlo a la acción. Entonces es una buena señal de esto que estamos haciendo. Para la siguiente semana les adelanto en lo que ustedes me ponen en estos 2 minutos algunas de sus experiencias. Para la siguiente semana vamos a hablar del espacio creativo, no solo del espacio tal cual
físico, o sea, voy a hablar del espacio físico donde podemos generar más creatividad, también del espacio, ¿cómo le llamarías? Del espacio interno para generar el acto de la creatividad y de la creación. A lo mejor vamos a seguir hablando de este libro que les comenté de Sistema y Métodos del Arte Creador de Stanislavski, porque nos va a acompañar muy bien en este siguiente programa. Dice Gaby, la verdad, soy madre en duelo y mi tanatóloga me dijo que no me va a dar de alta hasta que escriba la vida de mi hija y me cuesta mucho trabajo por lo emocional, pero esta herramienta que me das me va a ayudar mucho. Genial, genial, Gaby, me alegra que lo digas así. Por lo menos imagínate que la estás escribiendo. Imagínate qué pasaría si la escribes, porque ¿te acuerdas que habíamos hablado hace un momento de cuáles son los bloqueos o los filtros que nos detienen para pasar a la acción? Ese puede ser uno que nos duele, nos duele. Y en una de esas, como lo vas imaginando, tal vez en imaginarte puedes digerir mejor el dolor. No lo sé. Ojalá que de veras esta experiencia sea para tu beneficio. Eh, Dice Cristina Blancas, el como sí me ayudó a crearlo primero en mi imaginación, así será más fácil pasarlo a la acción. Me hizo pensar que sí crees lo que creas. Genial, genial. Yo creo que sí, lo podemos hacer. ¿Y quién más? Para cerrar ya, porque nos queda un minuto, muchas gracias de veras por acompañarme. Espero verlos la próxima semana. Dice Bon Moore, dice, en el ejercicio imaginé algo, pero ocupó algo más de tiempo o necesito más de tiempo para imaginarlo completo. Sí, sí, necesitamos más tiempo para los ejercicios, ¿verdad? Porque yo los digo muy, muy rápidos, discúlpenme. Pero ustedes deténganse, toman el ejercicio muy personal y verán que sí se puede hacer. Y Jaime, no, Mónica Jaimes dice, en verdad estar en el aquí y el ahora fortalece mi voluntad de poder concretar por medio de la visualización. Genial. Les agradezco muchísimo de veras que me estén acompañando todos los lunes. A ver cuándo ocurre eso de las 200 personas, quién sabe, ¿no? Igual y no ocurre, pero por lo pronto lo estoy haciendo con mucho cariño para ustedes porque es algo que yo practico también, entonces creo que nada me cuesta compartírselos. Les mando un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos la próxima semana.